Buenos días, muchachos. ¿Cómo estamos por acá? Por acá hay 12. Señor, el viernes. Sí, el viernes conversamos de eso si quieren. Bueno, buenos días, muchachos. Ya, digamos que la parte teórica, vamos a rayar un poquito para que hablemos de fechas, para que vayan teniendo en la cabeza fechas y para que vayan pensando de pronto qué es lo que pues como qué fecha le conviene más a todos. Pues yo soy muy abierto pues en general en mover fechas, pero yo sé que a veces también es difícil que todos estén bien con una fecha. Pero si por alguna extraña razón estamos bien todos con una, pues yo no tengo problema con las fechas. O bien, yo no soy el que estoy evaluando la materia. No que estoy pues presentando las evaluaciones de la materia. Pero pues por eso pues también quiero pues como que decían entre ustedes. Entonces, hoy es 6 de marzo. Entonces, 0306. Hoy vamos a una cosa, a ver un tema que se llama Spanning Tree Protocol, como dice ahí en el título de la hoja. Listo. El 0308, que es el viernes, ¿cierto? Vamos a ver, probablemente miremos una aplicación de STP más una cosa que se llama agregación de enlaces. Vamos a ver cómo nos va con esto. El martes. Que el martes es 5 y 7 es 12, ¿cierto? 0312. Vamos a ver el laboratorio de STP. El miércoles. eh, esto podríamos ya pensar, podríamos revisar como un taller o unos temas. O sea, hasta acá, perdón, hasta acá llega la teoría del examen, el primer examen. Podríamos pensar en un taller o miramos cómo comenzamos un poquito de teoría de grafos. Poquitico, nada más, nada raro, pues, para empezar a hablar de enrutamiento. El 15, viernes, podríamos empezar pues como el tema de enrutamiento. Acá miramos bien cómo hacemos o hacemos algo con Wi-Fi, que ese no entra en la evaluación, pero de pronto es bueno que lo sepan, es bueno que lo conozcan, ¿cierto? Que no esté, es bueno que lo conozcan, pues que hablemos de eso. Y el 19, espérate. Sí, el 19 vemos enrutamiento entre Vila. Y acá sí terminamos todo para primer examen. ¿Listo? O sea, el 19 de marzo terminamos todo para el primer examen. Después de esto, pues después de esto viene semana, pues después de estas semanas, a la siguiente semana, Semana Santa, ¿cierto? Si quieren, pues hacemos eso, salen de esto esta semana, pero no creo que quieran. O sea, justo después de ver este último tema, ponemos, o sea, ponemos el ejercicio y el viernes lo sustentamos, si quieren. Si no, entonces mi propuesta es eh, Semana Santa es, ¿cierto? 25 al 30, ¿cierto?
Entonces yo lo que hago es, si mi propuesta es el 31 de marzo, que es un domingo, les envío el tema, les envío el problema a resolver. O incluso pues puede ser el 30, ¿cierto? Puede ser resolver. Puede ser el 30, o sea, puede ser ese fin de semana, o sea, el último fin de semana de Semana Santa. ¿Y cuántos somos? Somos como 20, ¿cierto? Y 3 de abril y 5 de abril hacemos las sustentaciones. Eso sí, todos tienen que enviarlo, por ejemplo, el 3 de abril a las 6 de la mañana. Entonces, y yo sobre ese archivo es que yo lo abro acá y empezamos a revisar. O sea, todos tienen la misma fecha de entrega, pero la fecha de sustentación sí es diferente, sería esa semana. Esa es mi sugerencia. Miren cómo están esta semana. A ver, que lo podemos mover. O sea, seguimos con el tema y podemos mover eso, no tengo ningún problema. Pero mi sugerencia es esa. O sea, ustedes tendrían, por ejemplo, 30, 31, 1 y 2 de abril para hacer el examen, o sea, para resolver el problema. Y las sustentaciones a partir del 3 de abril. Entonces ahí habría pues unos turnos, yo dispongo unos turnos, cada uno son más o menos 20 minutos, 15 minutos, puede ser 15 minutos o 10 minutos, de hecho puede ser 10 minutos, donde pues conversamos de lo que usted hizo. ¿Y sabemos el orden de antemano o sería como que ahí en caliente? Ah, Ah, no, pues no. usted. ¿Sabemos el orden? No, el orden yo básicamente dispongo el archivo y ustedes escogen turno. O si quieren lo hago aleatorio. Y Jason pregunta, ¿esa semana normal? No, esa semana solamente se dedica a sustentaciones. O sea, la clase de esa semana son las sustentaciones. El laboratorio sí va. El laboratorio sí vemos laboratorio. Listo. Entonces, piensen en estas fechas. Eso sí, hablen entre todos, miren, de pronto pues me pueden decir si les sirve esa fecha, si les queda muy duro, si la movemos. Si nadie dice nada, tomo esta fecha. Quedan firmes. Ya vea que no es pues como un examen, o sea, no es como un problema que resuelven. Si usted, o sea, lo que podemos hacer es que acá, por ejemplo, en estas clases, podemos hablar de lo, o sea, les puedo, si quiere, les puedo pasar exámenes de los semestres pasados, los conversamos y usted ya lo resuelve, como para que eso sea como una forma de trabajar. O se va así derecho y a lo que se encuentre cuando le entreguen eso, pues también, tiene 4 días. Listo. Entonces, Eh, señor. pues sí me gustan las fechas de todo, la del taller, pues como el tema lo terminamos es el 19, ¿no sería mejor el taller hacerlo después y ahí meter, no sé, cualquier otro tema, ¿no? Espérate que no te escuché bien. ¿Me escuchó? Ustedes, de pronto, es que no se escuchó bien, Juan. Voy a repetir la pregunta. Eh, que, que estoy de acuerdo con las fechas, pero que si el taller lo podríamos mover para cuando ya terminemos tema, o sea, después del 19, en la semana del 19. Sí, el taller también lo podemos mover, pues, o sea, conversamos. Pues esos son como, estas fechas no las tengo como muy claras, ¿cierto? Pero probablemente ya acá en el laboratorio conversamos y miramos a ver, pues, miramos a ver, bonita pregunta. Ah, ¿Cómo organizamos eso? Pues, o sea, no tengo problema. O sea, lo que podemos hacer es que esta semana, el 20 y el 22, miramos ejercicios, ¿cierto? Que es la semana, o sea, el miércoles viene antes de Semana Santa. Miramos, pues les mando, o sea, miramos momentos o exámenes de los semestres pasados y los planteamos y ya ustedes los hacen, pues.
O sea, se puede, o sea, todo se puede conversar, no hay problema con eso. Bueno, Profe. señor, Entonces, pues, ¿en qué clase se acabaría la temática del parcial? ¿Sería el 8 de marzo o en la del 15? Digo, la del 19. la parte teórica el 8 de marzo, o sea, la parte teórica llega hasta el 8 de marzo, hasta este viernes. Pero Sí. o sea, recuerden que es un parcial que tiene parte teórica y parte práctica. Yo les pongo un problema y les hago preguntas que tienen que ver con la parte teórica, ¿sí o no? Y el 19 en el laboratorio se acaba el tema. Entonces son como dos cosas en paralelo, ¿cierto? La primera es la teoría se acaba el 8 y la práctica es el laboratorio del 19. O sea, toda la teoría que veamos después del 8 no entra, ¿cierto? A menos pues que sea talleres y eso, ya no entra. Pero el 19 sí es la última práctica que entraría. Más o menos sería así. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de uno de los algoritmos también más, de los algoritmos más importantes, o puede ser, o sea, es un protocolo, sí, pero que contiene el algoritmo más importante que yo creo que tiene Ethernet, más, junto con CSMACD. Lo que pasa es que actualmente CSMACD ha perdido un poquito de protagonismo por lo que vimos, porque los switches ya todos son full duplex, ¿cierto? Entonces ya tenemos un canal dedicado, ya tenemos dominios de colisión separados, pues ya las colisiones con tecnología, pues o con nuevas tecnologías se han ido, han ido pasando como un segundo plano en las tecnologías Ethernet cableadas, ¿cierto? Pero hay un problema gigante que se llaman las tormentas de broadcast. Y este algoritmo, y eso siempre, o sea, y ese apareció cuando empezaron a aparecer los bridge. Y este algoritmo soluciona el problema de las tormentas de broadcast. Entonces vamos a hablar primero qué es una tormenta de broadcast. Interesante. Entonces, supongamos, usted tiene una configuración donde tiene tres switches. Entonces, vamos a hablar de las tormentas de broadcast. Usted tiene tres switches. Esos switches usted los conecta de la siguiente manera. Y acá pues tiene, supongamos que tiene pues un computador. ¿Cierto? Tiene algo así. Em, ¿Tiene sentido conectar switches así? ¿Ustedes qué creen? Pues, o sea, ¿ustedes conectarían algo así? O por ejemplo algo así. Pero eso que va entre switches son los enlaces truncales, ¿o qué? Sí, sí, son puros enlaces troncales. Son físicos, ¿cierto? Son cables pues que conectan los switches. Entonces tiene sentido como, ¿por qué? Porque usted podría decir, ok, yo quiero comunicación completa, entonces yo puedo irme como de la cosa más eficiente, que sería como algo así, conectar esto nada más así, o acá pues que sería como conectarlos simplemente, o sea, usted así, usted garantiza que todos los switches están conectados. O pensar algo más paranoico y dice, no, voy a conectar todo esto en match. Lo cierto es que conexiones en malla en realidad no se ven mucho, o sea, todos contra todos, eso casi no se hace, o sea, porque es muy difícil, primero son muchos recursos y segundo es muy difícil usted lograr la infraestructura para conectar todos los switches con todos los switches, o sea, usted imagine, es como hacer, pues eso con cuatro, pero ustedes saben cuántas conexiones se necesitan para conectar, por ejemplo, n switches, por ejemplo, para conectar cuatro switches, ¿cuántas conexiones necesitamos? Necesitamos
eh, 6, ¿cierto? Para conectar 4 switches necesitamos 6 conexiones. Para conectar 5, ¿saben cuántas necesitamos? Necesitamos 10 conexiones. Para conectar 6, necesitamos 15 conexiones. 7, 6 por 7, 21 conexiones. ¿Por qué o sea, porque, o sea, eso, pues porque eso ya, o sea, usted, eso tiene una fórmula, pues, o sea, usted lo puede hacerlo simplemente mirar, empezar a contar y mirar eso, usted lo primero que va a ver es que eso tiene una relación cuadrática, listo. O sea, donde n es que es la cantidad de switches y es la cantidad de enlaces crece de manera cuadrática, o sea, crece con el cuadrado de n. Entonces, usted tener, o sea, conexiones todos con todos termina siendo pues un problema porque tiene que tener, o sea, que tiene que hacer las conexiones de manera cuadrática respecto a la cantidad de switches. Entonces, usted no conecta todos, pero tampoco es tan mezquino de conectar esto así. ¿Por qué? Porque si se le cae este enlace, aísla completamente este switch. Pero usted al tener esta de arriba, si se le cae este enlace, no se aísla ningún switch. Entonces usted tiene un balance entre redundancia y eficiencia en el uso de los recursos. ¿Listo? Usted normalmente tiene eso. Entonces usted físicamente, usted conecta cosas que tengan redundancia y eso es muy importante. O sea, siempre hablamos de redes resilientes, que pues resilientes ha sido pues como una palabra que últimamente la ha utilizado mucho, mucha gente se está tatuando la palabra resiliencia, por ejemplo, pero resiliencia viene originalmente pues como de los sistemas que eran, o sea, que tenían una buena resistencia a las fallas, a las situaciones adversas, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, que un enlace se dañe. Entonces usted normalmente piensa que los protocolos y las tecnologías que soportan la comunicación consideren cierto nivel de resiliencia. Listo. Entonces, usted lo que hace es que físicamente usted soporta eso, pero eso tiene un problema, particularmente en las tecnologías de capa 2. Vamos a ver qué problema tiene eso. Supongamos, este equipo necesita hacer una RP, necesita encontrar la MAC de alguien, puede ser de su gateway o puede ser de otro. Entonces envía una RP. Ese RP tiene una dirección destino que es una broadcast, ¿cierto? Todo eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hace el switch? Ya vimos lo que hace el switch. Por ahora no hablemos de VLAN. Ese switch lo que hace es que toma ese ARP, lo envía por todos los puertos de acceso, pues, o todos los puertos de esa VLAN, si queremos hablar de VLAN, pues. Pero obligatoriamente lo tiene que enviar por el resto de puertos troncales, porque eso es lo que significa tener un broadcast. Un broadcast usted tiene que asegurarse que lo envía por todos los puertos. Eso no es un flooding. Pues así como un flooding, pero eso no es un flooding que usted puede utilizar su tabla, por ejemplo, no. Entonces usted envía eso. Una vez ese broadcast llega a este switch, ¿está cierto? Esta es la distancia 1. Una vez este broadcast llega a este switch, ¿qué hace este switch? Este switch lo envía por los puertos que tiene conectados equipos y lo reenvía por los puertos troncales. Es lo que hace. O sea, él dice, "Te llega un broadcast. Lo tengo que reenviar. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que eso lo procese todo el mundo. Entonces, esta es la segunda instancia. Este paquete llega también a Strama, llega también acá. Y este equipo lo que hace es lo mismo, lo envía por los puertos y lo reenvía por los puertos troncales. Siempre lo reenvía por todos los puertos, menos porque el que lo recibió. Eso ya más o menos que lo tenemos claro. Y esta sería la tercera instancia. ¿Qué pasa cuando el 2 llega a este equipo? Pues este equipo lo reenvía por acá y lo reenvía otra vez por acá.
Y lo mismo pasa con este, que cuando llega acá, este equipo lo reenvía, sería el quinto, y este lo reenvía por acá. La pregunta es, ¿cuándo para? Ahí hay algo, ¿cierto? Entonces, en IP, cuando es un paquete IP, tenemos algo que se llama el TTL, ¿cierto? El time to live. Que si recuerdan, el time to live es un valor que tiene 8 bits. Y lo que hace es que cada vez que un paquete pasa por un enrutador, pasó por este enrutador, cuando sale aquí, el TTL se le resta 1. Y cuando el TTL se consume, ese paquete se descarta. Si el TTL, si un paquete llega a un enrutador con un TTL de 1, ese paquete se descarta en ese enrutador. Entonces, en IP tenemos formas de parar eso. En Ethernet no. En Ethernet no hay ningún TTL. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá tenemos un problema que es una tormenta de broadcast. Ese broadcast nunca para de reenviarse. ¿Sí entienden? O sea, queda claro por qué nunca para de reenviarse. O de pronto alguien como que dijo, no, esto quedó muy mal explicado. O más o menos entienden, pues. ¿Tiene sentido, pues, o no tiene sentido? Sí, profe, pero si una de las conexiones no sirve, pues si dos de las conexiones no sirve, no pasa lo mismo que cuando no tengo un lazo, pues, o sea, Entonces, Juan abre como ya la solución, más o menos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo todas las conexiones, si yo tengo una, una topología que se cierra sobre sí misma, o sea, que hay un bucle, o sea, se cierra sobre sí mismo, usted puede, eh, que eso, o sea, que tiene ciclos. Por ahí de pronto los que vieron teoría de grafos saben que es un ciclo dentro de un grafo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo en un grafo un camino, que recuerden, que después vemos con más calma. Un grafo es simplemente una conexión de nodos y enlaces. Eso es lo que es un grafo, ¿cierto? Entonces, hay enlaces que conectan pares de nodos, pero hay caminos que pueden ser conformados por uno o más enlaces. Entonces, un camino simplemente es una colección de enlaces. Entonces, cuando hay un camino que yo puedo construir donde el inicio y el fin de ese camino es el mismo nodo, eso es un ciclo o un bucle. Entonces, todas las topologías que tengan bucles van a sufrir de eso. Porque el bucle es lo que hace que ese paquete se siga propagando. Entonces, ¿cuál es la solución? En realidad, ¿qué pasa si simplemente abrimos el bucle? Puede ser así, puede ser así, o puede ser así. Cualquiera de esos tres se soluciona el problema, porque el broadcast llega por aquí, se envía por aquí y ya. Él no lo va a devolver, ¿cierto? Pero entonces la redundancia. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿qué hago? Porque entonces si yo conecto físicamente esto así y se me cae este enlace, aíslo este switch. Entonces yo necesito redundancia. Entonces, la solución es abrir el bucle y construir un spanning tree. La solución consiste en quitar el bucle de la topología, construyendo un spanning tree.
Los que de pronto vieron técnicas de optimización, profesor Juan Felipe, ¿alguna vez les contó que era un spanning tree? Un grafo, pues, cuando se convirtió en un spanning tree. O no sé, pues, no se tienen que acordar, relajados, no es un examen. Pero de pronto les contó. No, listo. Entonces, un spanning tree simplemente es un grafo conexo. ¿Qué es un grafo conexo? Un grafo conexo es que usted puede encontrar caminos para llegar desde cualquier nodo a cualquier otro nodo. O sea, un grafo conexo es, usted puede llegar, vea que ahí está, o sea, usted puede llegar de cualquier switch a cualquier switch. Conexo. Y lo segundo es que no tenga bucles. Y eso en términos un poquito más serios, ¿qué es? Que eso lo vamos a ver ahorita, pues después de esto quedamos un poquito de grafos otra vez. Que eso en algo más serio, ¿qué quiere decir? Que sea un grafo conexo, que tenga n nodos y n-1 conexiones. Entonces, si usted busca, vamos a ver de pronto si hay una, pero primero, grafo conexo. Entonces, el grafo conexo simplemente es un grafo conexo, un grafo que todos sus vértices están conectados por un camino, ¿cierto? Que eso es lo que, o sea, eso es lo que le dice a usted, que usted puede llegar desde cualquier origen a cualquier destino. Eso no quiere decir que sea libre de bucles. Por ejemplo, esto es un grafo conexo. Claro, esto es un grafo conexo, pero hay muchos bucles. Un grafo desconexo puede ser esto, ¿cierto? Miren que hay partes aisladas. Pero el, el spanning tree, vamos a ver. Entonces, pues puede ser un subgrafo, ¿cierto? Pero lo que tiene es, véalo acá, un grafo conexo con B vértices y B menos una aristas o enlaces. Eso es, pero así en términos, o sea, usted siempre está buscando que quede una topología con n nodos. O sea, si usted tiene 5 nodos, queden 4 enlaces. 6 nodos, 5 enlaces. Pero la gracia es que esto se haga sin que usted tenga que desconectar físicamente el cable, ¿cierto? Usted quiere que usted tenga esa topología y esa topología siga teniendo redundancia. Que en el caso que se le caiga este enlace, este switch puede utilizar este enlace. Esa es la gracia. Entonces, lo que hizo una señora que se llama Radia Perman, probablemente una de uno de las científicas más importantes para la red de datos y para la ciberseguridad de la historia de la humanidad, se inventó un algoritmo que permite hacer esto o sea, sin quitar físicamente los enlaces. Entonces ella dijo, ok, ¿qué tal si entre los switches empiezan a intercambiar información y de manera conjunta deciden lógicamente apagar un enlace? Entonces usted está diciendo, de manera conjunta decimos que hay que apagar este enlace. Y eso, como es de manera lógica, entonces si falla, por ejemplo, este enlace y lo está utilizando, inmediatamente esto se puede utilizar porque fue lógicamente y todos están hablando y vuelven a recalcular. Y ese algoritmo se llama, pues, el algoritmo de Spanning Tree. Spanning Tree. Que eso después se incluyó en el protocolo de Spanning Tree. Porque una cosa es el algoritmo, que es lo que vamos a ver nosotros con mayor detalle. Otra cosa es el protocolo que dice cómo se intercambia esta información. ¿Cómo logro recibir toda esa información? ¿Y qué hago ante alguna eventualidad? Pues, ¿cierto? O sea, ¿cómo manejo todos esos posibles resultados? Entonces, Radia Perman, que es una persona, a mí me parece que es una persona muy particular, que tiene pues como esos apodos pues como tan tontos en general, como esos lugares comunes, como la madre del internet o esas cosas.
es una persona muy particular porque, pucha, este premio, no me imagino. Sí, como es probablemente una de las conferencias, la conferencia más importante de redes de datos que existe pues en el mundo. Pero bueno, entonces, STP Paper. Ella sacó eso en un paper. O sea, ella lo dijo, ¿cierto? Que en realidad, pues, eso todavía, esto puede que todavía sirve gente, pero hay algo muy particular que me gusta hablar de eso y es que, vea, empezó el paper con un poema. O sea, a mí esto me parece, si usted para hacer esto, usted tiene que tener una reputación gigante, porque donde yo, por ejemplo, escribo un artículo y lo empiece con un poema, básicamente ni lo leen. Entonces, es tal la confianza en sí misma y el conocimiento de su posición de esta señora que empieza con un poema. Y el poema describe perfectamente el algoritmo, que es lo más bravo, pues todavía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice como que yo creo que nunca veré un grafo más querido, más bonito que un árbol. Dice, eh, un árbol cuya propiedad crucial es una conectividad libre de bucles. Un árbol que debe estar seguro que debe tener una extensión, o sea, que se extenderá a lo largo pues de la topología para que los paquetes, o en este caso las tramas, puedan alcanzar cualquier segmento de red. Entonces dice, primero se elige el root, la raíz, el bridge o el switch raíz, y se elige por ID. Caminos más cortos desde el root se trazan, o sea, los caminos más cortos al root se encuentran y y en esos caminos eh, se pone pues el árbol. Entonces una malla es hecha por tipos como, por personas como yo, para que los puentes, porque eso lo salió con los puentes, para que en este caso los switches puedan hallar un spanning tree. Entonces, a mí esto me parece de lo más curioso, yo nunca había visto algo así, o sea, ni de los planteamientos de TCP/IP, ni de Ether, pues por allá está el chiste que Ethernet inicialmente CMAC se planteó en una servilleta, pero eso es también un cliché como de las ideas, como que las grandes ideas, muchas de las grandes ideas se han escrito en una servilleta, ¿cierto? O los que se vieron, por ejemplo, Una mente brillante, que es de John Nash, supuestamente la idea de él de teoría de juegos, que fue lo que le dio la tesis de doctorado y parte de lo que le dio el premio Nobel de Economía, pues estaba como en una discoteca y en una discoteca se le ocurrió, ¿cierto? Siempre están como esos grandes mitos, pues, pero yo nunca había visto esto. Entonces, pues, como dato curioso. Entonces, vamos a hablar, entonces, cómo, de manera conjunta, eh, los switches, y vamos a partir de este ejercicio. Entonces, vamos a ver de manera conjunta cómo los switches conversan entre ellos para elegir eh, un spanning tree. Entonces, vamos a obviar los hosts y vamos a dibujar simplemente los equipos. Entonces, listo, ya sabemos que hay un bucle. Tenemos que definir cómo, lógicamente, bajamos una de estas interfaces, alguna de todas las interfaces. Entonces, bueno, entonces lo primero es una elección del puente raíz, o en inglés el root bridge. Probablemente me vaya a referir como el RB, el root bridge, a esto durante el resto pues del tema. Entonces lo primero es, listo, vamos a ver cómo se hace, cómo se elige eso. Entonces todos empiezan a hablar y tienen que de manera, todos los switches en este caso tienen que hablar y de manera coordinada tienen que elegir el puente raíz. El puente raíz va a ser como
ese vértice más importante de la nueva topología lógica que usted va a dibujar. O sea, casi todo el tráfico, o sea, o la mayor parte del tráfico va a pasar a través del puente raíz. Entonces, la elección, aunque normalmente la dejan al azar, y ya vamos a ver por qué al azar, no es una cosa que se va a dejar al azar. Usted debe, pues es una buena práctica, es de manera consciente como administrador de la red, escoja cuál va a ser su root bridge. Pero, ¿cómo se hace entonces? Lo primero es todos los, todos los switches o todos los puentes. Acuérdense que esto sale cuando salieron ¿se acuerda que vimos los bridge? Cuando salen los bridge, Radia, Perman, formula esto, porque el problema aparece en los bridge. Entonces, todos los puentes tienen un bridge ID o un ID de puente. ¿Cómo se construye ese bridge ID? Ese bridge ID se construye con un parámetro configurable que es la prioridad más una dirección MAC que tiene el switch. Si el switch tiene una dirección MAC, él solito, o sea, con la que él trabaja, que es del switch, más una MAC del bridge. Entonces, esto es un número que se construye a partir de esos dos números. Entonces, simplemente, por ejemplo, vamos a ponerle que la MAC de este bridge es 00, ta, 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 01. Este es la 02, la 0000 que termina en 02. Y este es la 00 que termina en 03. Entonces, supongamos que todos estos tienen la misma prioridad, porque por defecto los switches traen una prioridad configurada. Y todo eso es como la misma prioridad. Por ejemplo, que la prioridad fuera un 1 o fuera un 4096, ¿cierto? Un número. Entonces, digamos que la prioridad es 1, la prioridad acá es 1 y la prioridad acá es 1. Todos tienen la misma. Entonces, usted tiene tres bridge ID en esto. ¿Cuáles son? 1, 0, 0, 0, tan, 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 0, 1. 1, 0, 2, 1, 0, 3. Usted tiene la prioridad y la MAC. Tiene dos números construidos. Todos los puentes tienen un bridge ID. ¿Cómo se construye? Se construye así. Entonces, ¿por qué le digo que usted activamente tiene que elegir? Porque si usted lo deja así, si usted no le cambia la prioridad, no modifica las prioridades, lo que termina teniendo es que se define por cuál, por la MAC. O sea, ¿cómo usted diferencia? Por la MAC. Entonces la MAC, usted sí, o sea, eso no lo puede cambiar. Y eso de alguna manera para usted cuando llega un switch, llega una MAC que para usted podría ser algo aleatorio. Entonces, vamos a ver que usted dejar eso, o sea, no cambia la prioridad, termina llevándolo a que se elija el root bridge de manera aleatoria. Entonces, listo, todos tienen un bridge ID. La 1.2. El root bridge eh, es aquel que tiene el menor bridge ID. Ah, que son números, usted los compara. Entonces usted de una dice, ah, ok, ¿quién es el root bridge de estos? Ah, el root bridge es este. Usted ya elige el root bridge. Entonces ya ese, todos dijeron, listo, ya intercambiamos nuestras bridge ID. El bridge ID menor es ese que termina en 01, listo, parcero, usted es el root bridge.
Entonces se elige el puente raíz, se elige muy fácil. Entonces, usted siempre tiene que escoger bien su Bridge ID. ¿Y cómo se escoge? Se escoge cambiando la prioridad. Vea que si usted le pone a estos, por ejemplo, una prioridad de 4096 y esta de 4096, porque normalmente eso es pues como es cambiando un bit, unos bits. Entonces normalmente es salta de 4096 a 4096. Entonces usted ya está diciendo, listo, entonces este va a ser mi root bridge. O sea, usted ya activamente lo está escogiendo, que es la buena práctica. Entonces después de elegir el root bridge, lo que hago es calculo las rutas más cortas al root bridge desde todos los bridges que no son root bridge. O sea, una vez que encuentro el root bridge, digo, ok, listo. Como va a ser un spanning tree y ese spanning tree va a ser de mínimo costo, entonces yo tengo que calcular desde todos los otros nodos cuál es mi camino más corto al root bridge. Entonces, eh, pues, ¿y por qué no lo hago en el root bridge? Pues porque ¿cuál es el camino más corto del root bridge al root bridge? Pues el mismo root bridge. Eso pues no tiene mucho sentido, eso es fácil de encontrar. Entonces, eso implica que se deben conocer los costos asociados a cada enlace. ¿Cómo se, ¿Cuáles son los costos asociados a cada enlace? Normalmente, muchachos, o sea, eso ya está definido. Por ejemplo, un enlace fast Ethernet, la de 100 megabits por segundo, tiene un costo de 19. O sea, ¿por qué tiene que, o sea, por qué hay que ponerle costo? Porque el grafo, para usted hallar los caminos más cortos en un grafo, de un origen a un destino, usted tiene que poner un costo. Hay un costo, uno, 2, 3. Hay un costo del enlace entre uno y 2. Hay un costo del enlace entre uno y 3. Hay un costo del enlace entre 2 y 3. ¿Cierto? Entonces, al yo saber esos costos, yo puedo calcular la ruta más corta desde cada uno. Entonces, normalmente fácil tener 19 gigabit Ethernet, que son 1000 megabits por segundo, es 4. Eso no tiene una fórmula, pues actualmente eso no tiene una fórmula específica. Listo, eso no tiene pues como ninguna fórmula particular. Pero la regla que sigue es que el costo del enlace normalmente es una función de la velocidad del enlace. Y usted normalmente dice que el costo del enlace es directamente proporcional o inversamente proporcional más bien a la velocidad del enlace, ¿cierto? Tiene sentido. Si usted tiene un enlace con mayor capacidad, pues el costo va a ser menor. Normalmente, eso es como una regla, pues, como aceptada. Pero el costo, o sea, qué es lo que define la función? O sea, ¿qué es lo que define el costo? Una función. ¿Esa función de qué depende? Puede depender solamente de la velocidad del enlace, como normalmente depende en la mayoría de las cosas que usted necesita sacar un costo. Pero usted puede definir un costo un poquito más abstracto. Por ejemplo, piense que usted podría definir el costo basado como en la hora del día. Como que, bueno, yo sé que este enlace se congestiona mucho por la noche, entonces le va a poner un mayor costo. O sea, le va a poner una cosa que pondere, por ejemplo, la hora del día. Pero bueno, por ahora, entonces, se tiene que conocer los costos asociados a cada enlace y lo que hace es que cada bridge, que no es el root bridge,
calcula con Dijkstra, algoritmo de Dijkstra. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora lo vamos a hacer a ojo. Listo, los problemas son sencillos y lo hacemos ahora, por ahora a ojo. Que por ahí de pronto ya el algoritmo de Dijkstra. De pronto no sé si lo vieron en redes 1, pues. ¿No lo vieron en redes 1 o no? Dijkstra, no. Entonces, simplemente Dijkstra es un algoritmo que permite encontrar los caminos más cortos de cualquier origen a cualquier destino en un grafo. No tiene unas asunciones, pues cierto, pero también Dijkstra de los matemáticos pues, y como científicos de computación más importantes de la historia. Ah, sí, hay una práctica que usted puede utilizar Dijkstra. Sí, 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 sí. Pero adivine quién hizo esa práctica con ambos. ¿Quién la formuló? Sí, la formulamos nosotros. Eh, entonces, o sea, usted con eso se utiliza y se sigue utilizando demasiado. O sea, Dijkstra sigue siendo un algoritmo que para grafos con costo, pues con enlaces con costo positivos, funciona muy bien. Y computacionalmente no es muy exigente. Entonces usted ve que casi siempre, en cualquier cosa que usted necesita hallar un camino más corto, se utiliza Dijkstra. Probablemente Waze, por ejemplo, o Google Maps, utilicen Dijkstra. ¿Cuál es el problema de eso? Es la función de costo. O sea, ¿cómo le asigna usted costo a un enlace? Pues una conexión entre dos puntos, ¿cierto? Entonces lo importante, o sea, lo difícil es eso, pues, lo difícil es definir los costos. Pero Dijkstra, fácil. Entonces lo vamos a ver, acá lo vamos a hablar. Lo vamos a ver cuando estemos viendo enrutamiento. Entonces, calcula con Dijkstra el camino más corto. Entonces, volvamos al escenario del que partimos. Entonces, simplemente le voy a poner ya, este es el root bridge, que es el 1, el ID 1, porque la MAC termina en 1. Este es otro switch que el ID es 2. Y este es otro switch que el ID es 3. Y vamos a decir que todos los enlaces son fast Ethernet. Esto nos va a dar pie ahorita para otra cosa. Entonces, todos los enlaces tienen 19, cuestan 19. Entonces, eh, listo. Entonces, lo primero que hago es, ok, todos los que no son root bridge, este no es root bridge y este no es root bridge. Voy a calcular la ruta más corta del root bridge. Así a ojo de una, la ruta más corta. Por ahora vamos a calcular las cosas a ojo. Listo. O si que utilizar Dijkstra, hágale, pues, pero a ojo, pues, por ahora, porque vamos a entender, pues, como la generalidad del protocolo. Ya después vemos Dijkstra bien. Entonces, ¿cuál es la ruta más corta? Él dice, ah, bueno, tengo esta ruta y tengo esta ruta para llegar al root bridge, ¿cierto? Tengo esas dos. ¿Cuál es la que menos me cuesta? Esta me cuesta solo 19 y la de abajo me cuesta 19 más 19, 38. Entonces, esta inmediatamente es la ruta más corta al root bridge. De manera similar, esta es la ruta más corta al root bridge. Pues, ahora pues que también tengo dos rutas. Entonces, ya encontré las rutas más cortas. Y lo último es que en la 1.3 desde cada segmento LAN, que ¿qué es un segmento LAN? Simplemente es una conexión entre dos, una conexión directa entre dos o más puentes. Entonces, por ejemplo, usted tiene esto es un segmento LAN. Usted tiene algo, por alguna razón usted lo logra hacer así. Ah, por ejemplo, tiene un hop o algo. Todo esto es un segmento LAN. Entonces, el segmento LAN son conexiones. Desde cada segmento LAN se calcula
el bridge, o se encuentra más bien, con el camino más corto al root bridge. Esa de pronto es un poquito difícil de entender por ahora, pero simplemente es, ¿cuántos segmentos LAN hay acá en esta topología? Hay tres. Hay uno, hay dos, hay tres. ¿Sí o qué? En cada uno de ellos voy a encontrar cuál es el bridge que tiene la ruta más corta al segmento, al root bridge. Entonces, en este primer segmento, pues es muy fácil este, el que tiene la ruta más corta. En este segmento, el mismo root bridge. ¿Listo? El problema es en este segmento. En ese segmento, ¿cuál de los dos switches que lo conforman tiene la ruta más corta al root bridge? ¿Cuál de los dos? ¿Ustedes qué dicen? Acuérdense que ese segmento lo componen los switches 2 y 3. ¿Cuál de los dos switches tiene una ruta más corta? Ninguno, ¿sí o qué? Los dos tienen la misma, el mismo costo. Entonces, ¿cuál de los dos? O sea, o sea, hay un empate, hay que desempatar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un empate? En este caso, si hay empate, se escoge el bridge con menor bridge ID. Que de estos dos, pues simplemente es este. Entonces, ¿qué hicimos? Elección del puente raíz. Calculando las rutas más cortas desde todos los bridges que no son root bridge al root bridge. Y lo último, esto lo hice mal, esto es 2 1, esto es 2 2, esto es 2 3. Y lo último, que sería 3, sería una asignación de roles a los puertos. Entonces, hay tres tipos de roles. Entonces, 3.1, los puertos raíz o root port. Los puertos raíz se eligen en todos los puentes o switches que no son root bridge. Y son, o es, solamente uno, es el puerto que está sobre el camino más corto al root bridge. Listo, entonces volvamos acá. Root bridge, 1, el 2, el 3. ¿Cuál es el camino más corto del 2 al root bridge? Es este, ¿cierto? Por lo tanto, este es el puerto raíz. Lo mismo en el 3. Este es el camino más, está en el camino más corto, entonces el puerto raíz. Solamente se escoge un puerto raíz por puente o switch que no sea root bridge. Solamente hay uno y está sobre el camino más corto. El puente raíz no tiene puerto raíz. Entonces, el puente raíz
root bridge no tiene puerto raíz porque eso solamente funciona, o sea, solamente se escoge sobre los que no son raíz. La 3.2 es el puerto designado el puerto designado se elige en cada segmento LAN. Que ya dijimos una conexión, cada segmento LAN. Y entonces, se escoge uno, se elige solo uno por segmento. Y es aquel que está conectado en ese segmento LAN al switch que tiene la ruta más corta al root bridge en ese segmento LAN. Recuerden que acá estoy utilizando indistintamente, aunque no son lo mismo, los términos conmutador, switch, bridge, que en este caso funcionan, o sea, son, en términos prácticos, en este caso son los mismos. Puerto conectado al bridge que tiene la ruta más corta al root bridge. Entonces, en cada segmento LAN, acá cuántos segmentos de LAN hay, cuántas conexiones hay, 3. Sobre cada conexión tengo que hallar un puerto designado. Entonces, empecemos aquí. Entonces, en este, entre el switch 2 y el root bridge, ¿cuál tiene la ruta más corta al root bridge? Fácil, el root bridge. Esto se llama un puerto designado. Ahora en este, entre estos dos, ¿cuál tiene la ruta más corta al root bridge? El mismo root bridge. El problema es este. En este segmento LAN, ¿cuál tiene la ruta más corta al root bridge? Ya lo habíamos definido. Los dos tienen igual costo para llegar al root bridge, pero el 2 desempata por bridge ID. Listo, ya pasamos por todos los segmentos LAN. Los puertos, finalmente, los puertos que no son designados ni raíz, se bloquean o se inhabilitan. Y acá, podemos, ¿cuál es el único que falta? Este. Entonces este se bloqueó. Y esto sería un puerto bloqueado, puede ser, o puerto no designado. También está pues como no designado. A veces se le llama así. No designado. Listo. Entonces vea que, ¿usted qué hizo? Usted tumbó este puerto, lógicamente. Entonces esto pasó de ser esta conexión a esta conexión, lógicamente hablando. ¿Por qué? Tumbó un puerto. O sea, si ese puerto, si un puerto a un lado está abajo, simplemente ninguno de los switches lo va a utilizar. Y después de cierto tiempo se cambia de root bridge, entonces. Qué pena, Juan, no te escuché bien. Después de ese tiempo, De- ¿qué? después de cierto tiempo se cambia de root bridge o cómo No, es. no. O sea, el root bridge, mientras mantenga el bridge ID intacto, el root bridge sigue siendo el mismo. En el laboratorio lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esta topología conecto un switch con menor bridge ID que el resto? Prima la estabilidad, o sea, se queda como está,
oprima el recálculo del spanning tree? Esa es la pregunta que vamos a resolver en el laboratorio, ¿cierto? Porque usted puede pensar, listo, no, pues entonces tumbo todo, recalculo el spanning tree con el nuevo switch. O lo dejo como está y la única forma de recalcularlo es que yo apague todos los switches y lo vuelvo a encender. Eso ya lo vamos a definir, lo vamos a conversar. Ese es el algoritmo. Listo. Pero ese algoritmo presenta, hay unos problemas que lo vimos acá. Nunca el algoritmo por ahora hemos definido qué hace con los empates. ¿Qué pasa con los empates? Entonces puede haber empates para todo lo que seleccione. Entonces o sea, para el root bridge no va a haber empate. ¿Por qué no va a haber empate para la elección del root bridge? Porque eso es por la MAC. Y ya sabemos que las MAC son únicas. Entonces siempre vamos a desempatar con la MAC. ¿Dónde puede haber empate? En la prioridad. Pero una vez encontremos la prioridad, simplemente es la misma, definimos por la MAC. Pues entonces, ¿dónde hay empates? Por ejemplo, en la elección del puerto raíz. Entonces, elección del puerto raíz. Voy a traer un ejemplo. Bueno, dos ejemplos. Tengo esto conectado y lo conecto con tres enlaces. No, venga que este todavía no. Este de pronto para la que sigue. Tengo esto. Este es el root bridge. ¿Cierto? Ese root bridge conecta dos equipos acá. Todos los enlaces cuestan 19. Este tiene la MAC 2, este tiene la MAC 3, este tiene la MAC 4. Si usted ve cuáles son las rutas más cortas al root bridge desde acá, puede ser esta o puede ser esta. Entonces, ¿cuál de los dos puertos es el puerto raíz? ¿Este o este? Hay un empate. Los dos están en rutas de igual costo. Sí, ¿con qué desempato? Con el puente del frente que tiene menor bridge ID. Pues, ¿cuál de estos dos tiene menor bridge ID? En este caso, como estamos viendo que las prioridades son las mismas, este tiene menor bridge ID. Por lo tanto, este es el root port o puerto raíz. Listo. Entonces, el primer punto de desempate es pues primero el costo, ¿cierto? Pero si hay empate en el costo, entonces el puente que está al frente, el ID del puente que está al frente, el switch que está al frente. Hay otra, por ejemplo, tengo de aquí, esto lo vamos en el laboratorio. Hola, dos, pues. Tengo tres enlaces. ¿Hay un bucle? Sí, claro, hay un bucle. Acá hay un bucle y acá hay otro bucle. Se cierra sobre sí misma la topología varias veces. O sea, acá hay tormenta de broadcast, y hay tormenta de broadcast. Si un broadcast llega por aquí, se reenvía por estos dos puertos. Él no revisa, él no es capaz de ver que se lo mandó un switch. No. O que está conectado, o sea, él sí puede ver, pero básicamente el protocolo no opera así. O sea, tendría que necesitar otro protocolo para que lo mantenga. Entonces, esto está interesante, ya vimos que hay bucles, vamos a dibujar por acá para que tengamos como más espacio. Entonces, todos son 19, todos cuestan 19. ¿Cuál de los tres es el puerto raíz? ¿Hay empate por costo? Sí, hay empate por costo. ¿Hay empate por el bridge vecino? Hay empate por el bridge vecino. Tiene que desempatar. Tiene que anular ¿tiene que anular cuántos? Dos de esos tres enlaces. ¿Cuáles anula? Ya viene una cosa que se llama el ID de puerto. O sea, también hay un ID de puerto. Entonces supongamos que usted acá conectó los puertos 1, 2 y 3. Y acá conectó el puerto 24, el puerto 23 y el puerto 22. Entonces el ID de puerto es normalmente una prioridad más el número del puerto.
Entonces, por ejemplo, este se haría, la prioridad de este sería, por ejemplo, la prioridad fuera 1, 1, 1. La ID de puerto de este, 1, 2. La ID de puerto es 1, 3. El ID de puerto del de arriba, 1, 24, 1, 23 y 1, 22. Entonces ahora es, bueno, listo. Ya sé, tengo una herramienta para desempatar, el menor ID de puerto. Pero acá se pone interesante la cosa y es que es el ID de puerto vecino lo que desempata. Entonces, no el ID de puerto local, sino el ID de puerto del vecino al que esté conectado. Entonces, en este caso, como este es el que está conectado al ID de puerto menor de arriba, es el puerto raíz. Entonces, desempatamos primero por costo, después por ID de bridge vecino y después por ID de puerto. Esos son los criterios de desempate. ¿En qué otra cosa hay empates? Ya lo vimos también, lo vimos en la elección de los puertos designados. Profe, ¿me repite lo de lo que es con el vecino? No entendí eso. ¿Qué es? Sí, quedaron confundidos con este. Entonces, porque así es el hijo de pucha algoritmo. Pero, o sea, hagámosla con dos nada más. ¿Listo? Usted conecta esto en el puerto 1 y esto en el puerto 2. Conecta esto en el puerto 2 y en el puerto 1. Y este es el root bridge. Los dos tienen el mismo costo, 19. Al frente está el mismo ID de bridge, paila. Entonces, ¿cómo desempato? Supongamos que esto ya es el ID de puerto, o sea, no le pongamos prioridad, pues, ¿sí? La prioridad es la misma, entonces el ID de puerto desempata con el número del puerto. ¿Qué pasa? Lo que él siempre trata de ver es que el switch vecino es el que le ofrezca como con mejores condiciones. Entonces todo normalmente se desempata es con lo del vecino. Entonces el que dice, listo, cuando intercambian información, él dice, listo, yo sé que este puerto 2 está conectado al puerto 1 del frente. Y yo sé que este puerto 1 está conectado al puerto 2 del frente. O sea, ¿por qué? Porque antes cuando empiezan a intercambian información de toda la topología. Y dice, ok, listo, yo tengo esos dos, hay empate. Yo prefiero este porque el ID del vecino es el menor. Así es el algoritmo. ¿Por qué? Se basa en que si usted le está dando un ID menor al frente, es porque usted le está dando prioridad a ese puerto. O sea, ese puerto al frente es mejor que el otro. Es como si usted le dijeran, ok, listo, esto va a quedar grabado. Viene algo maluco. Supongamos, todos saben quién es la secretaria del departamento, ¿cierto? La conocen, o sea, han disfrutado de su presencia, ¿o no? Listo. Supongamos que hay otra secretaria. Listo. No sé, otra secretaria. Usted llega y le dice, o sea, usted tiene que entregar un papel que lo pueden entregar las dos secretarias. Pero usted tiene dos caminos. ¿Sí o qué? ¿Usted cuál camino escoge? El que usted crea que es mejor, pero basado en lo que la persona del frente le ofrezca, no usted mismo, o sea, no como su forma de llevarlo, ¿cierto? Como lo que usted está recorriendo, o si, por ejemplo, si usted es más rápido o menos rápido, no, usted confía es en las habilidades de la persona que le está recibiendo. Más o menos así. Si usted le encuentra una prioridad menor al puerto, de alguna forma el switch del frente le está diciendo, este puerto es mejor. Por eso usted escoge ese puerto. Sí, pero vea que eso usted también lo está dejando al azar, porque vea que el puerto también tiene un parámetro de prioridad. Usted le puede poner prioridad a un puerto. O sea, usted puede decir que el 24, así sea mayor, tiene una prioridad menor que el 23. ¿Por qué? Porque usted confía más en ese puerto, pero usted lo configuró. Entonces, si lo deja aleatoriamente, de alguna manera sí. El algoritmo le está diciendo que los mejores puertos son los más bajitos. Ya no tiene sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Pero es como decir, entonces el root bridge, la MAC menor es la mejor. No, tampoco tiene sentido. Puede que la MAC, ¿por qué es riesgoso? Porque puede que la MAC menor sea un switch más malo. Y vea que que llegamos acá, vea esto es lo que cambia. Quiere decir
que cualquier tráfico entre este switch y este switch va a pasar a través del root bridge. Si ese root bridge es malo, como puede pasar si usted lo deja ¿qué va a pasar? Va a encontrar degradación del servicio entre el tráfico, entre los entre el tráfico de topología. Por eso es importante que usted siempre utilice el parámetro de prioridad para configurar cuál es su root bridge. Usted quiere que su root bridge sea el mejor switch, porque probablemente mucho tráfico va a pasar por ahí. Entonces, hay desempates. Ah, bueno, elección de los puertos designados. Ya vimos. En realidad, el desempate en los puertos designados, eso ya lo vimos acá, en este, ¿cierto? ¿Cuál de los dos es el puerto designado? Simplemente el que está asociado al switch o al puente o al bridge o al conmutador que tiene la ruta de menor costo al switch raíz. Cuando hay empate por ruta de menor costo, pues entonces lo que usted hace es empata con ¿qué? Con bridge ID. Casi siempre. Uy, ¿qué pasó? Ay, como si algo se hubiera dañado. Como si hubiera reventado un tubo. ¿Qué costó? Listo, entonces desempato así. ¿Qué es lo que hemos visto, cierto? O sea, si tengo un root bridge, acá, ¿cuál es el puerto designado a este segmento? Por aquí o por aquí, simplemente escojo el de los dos que tenga el menor bridge ID y ya. Nada raro. Acá, no, acá ¿cómo desempatamos? ¿Cuál es el puerto designado? Ah, pues los del root bridge. ¿Por qué? Porque es que el root bridge tiene la ruta más corta del root bridge. Listo. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Es un, o sea, no es un algoritmo pues complicado, no. Pues o sea, hay que aprenderse los pasos. Pues no los tiene que aprender. Haga, familiarícese con los pasos nada más. Yo no les voy a poner pues como ejercicios muy grandes de esto, pues. Vamos a dar un ejercicio grande, pero yo no les voy a poner un ejercicio con muchos switches. De hecho, usted va a tener que calcular el spanning tree sobre el problema que yo le pongo. Yo le pongo este problema, resolver este problema, que son, no sé, 5 switches máximo. Entonces, muéstreme a mano, teóricamente, cómo se calcula. O sea, si el spanning tree que le está mostrando ahí es el correcto. Porque usted no configura, o sea, usted no es que configure eso. Los switches, acuérdese, de manera automática intercambian información para poder elegir el spanning tree. ¿Qué puede usted cambiar? Puede cambiar prioridades, por ejemplo, y manipular el resultado del spanning tree. Pero todo eso se seguirá calculando automáticamente. ¿Para qué? Todo esto para resolver el problema gigante que eran las tormentas de broadcast. Las tormentas de broadcast son demasiado lesivas. O sea, eso come capacidad, que lo que quiera. Entonces, eso es una solución a un problema. Pero ¿qué está perdiendo? O sea, por ejemplo, ¿usted qué está perdiendo? O sea, usted listo, ya sabemos. Y es una pregunta interesante. Usted está ganando la evasión de las tormentas de broadcast. O sea, ya no va a haber broadcast corriendo indefinidamente su topología. ¿Pero qué está perdiendo? Hay algo básico que está perdiendo. Hay una cosa que se llama redundancia y esa redundancia puede llegar a una cosa que se llama el balanceo de carga. Entonces vea que para ir de este switch a este switch, yo puedo utilizar este camino y este camino. Al hacer spanning tree, yo solamente puedo utilizar este camino. ¿Qué quiere decir eso? Si el tráfico ofrecido, ¿cierto?, es mayor a lo que puede soportar el enlace, este enlace se va a congestionar y va a empezar a descartar paquetes. Pero si yo tuviera esta activa, yo podría distribuir el tráfico, ¿cierto? Es como cuando usted va por ejemplo, del estadio hacia Bello. Usted puede coger la 65 o puede coger la autopista.
Si solamente estuviera la autopista, la congestión en la autopista sería mucho mayor, pero como usted balancea la carga con la 65, pues no es supuesto, o sea, siempre hay taco, pero supuestamente es menos el taco. Entonces, o sea, Spanning Tree atenta contra la, pues como la posibilidad de utilizar balanceo de carga. Pero el problema de los tormentas de broadcast es mucho mayor. Entonces, hay unos protocolos nuevos, que lo que hacen es, listo, utilicemos, porque eso, acuérdense, el problema del tráfico broadcast, utilicemos el spanning tree para el tráfico broadcast. O sea, si hay un RP, utilicemos el spanning tree, pero para el tráfico únicas, que no tiene ese problema, utilicemos, sí, todos los enlaces. Entonces usted, si es un broadcast, esta es la topología para los broadcasts. Pero si es un únicas, como no tiene ese problema, esta es la topología para los únicas. Y algo de esto hizo el profesor Alexander Leal en su tesis de doctorado. Propuso para unos tráficos específicos que eran múltiples, que se ven muy parecidos al broadcast encapados, utilicemos esto, pero para el resto utilizamos lo otro. Entonces eso se puede hacer con redes definidas por software, ¿cierto? Pero ya hay también un estándar pues, de IEEE que trata de hacer esto. Entonces, clara la desventaja de Spanning Tree. ¿Sí o qué? Es anular caminos disponibles. Cuando usted anula caminos disponibles, usted reduce la capacidad que tiene en su red. Y la reduce mucho. Porque, por ejemplo, si usted tiene algo así, usted, por ejemplo, en este, tiene esta y tiene esta, incluso, sí, esas tres caminos para llegar. O sea, usted podría balancear su tráfico por ahí. Pero con Spanning Tree, usted seguramente va a terminar así. Solamente tiene esta. Pero es lo que hay, o sea, y siempre, o sea, es lo que hay, se utiliza, se sigue utilizando, es lo que usted siempre va a ver en una topología que el spanning tree bloquea varios enlaces, es lo que hay. Las tormentas de broadcast son increíblemente lesivas, increíblemente dañinas para la percepción del servicio en la red. ¿Listo? Bueno, entonces, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Sí, ok? Vamos a hacer, o sea, acá hicimos pues como unos ejercicios, pero pues muy chiquitos. Vamos a ver como un ejercicio grande, antes cómo se evaluaba, que ya no se evalúa así, pero un ejercicio que nos va a ayudar como a entender un poquito más como el algoritmo. Y después vamos a ver como variantes de esto, o sea, qué pasa cuando hay VLAN, qué pasa cuando tenemos una cosa que se llama agregación de enlaces. Y ahí pues ya miramos con qué seguimos. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Profe, entonces, Java se usa el puerto bloqueado, o sea, sí, sí. Espérate, Juan, que es que es como que no te estoy entendiendo bien el micrófono, como que tiene como mucha ganancia, entonces no te estoy escuchando bien. ¿Me puedes volver a preguntar? Entonces, el puerto bloqueado nunca se usa, lo que entiendo. El puerto bloqueado, lógicamente, se apaga, como si se fuera a apagar. Pero en el caso que se caiga un enlace, ese puerto puede subir inmediatamente y vos no tenés que hacer absolutamente nada. Los mismos switches lo activan. Pero usted Y lo se ve vuelve a calcular, el y se spanning vuelve. tree se vuelve a Exacto. calcular. Si, por ejemplo, si se cae un enlace, ahí se tiene que recalcular el spanning tree completo. Porque cambian las rutas más cortas, ¿cierto? Cambia todo. Como es Dijkstra, entonces el problema de Dijkstra es que todos los switches tienen que conocer toda la topología. Entonces, lo que hacen ahí es como que listo, entonces se cayó una cosa, volvamos a recalcular todo. Y probablemente ese enlace que estaba bloqueado ya pase a ser designado o puede ser raíz, puede ser. O sea, los puertos raíz y los puertos designados son puertos activos a través de los cuales se puede enviar información. También pues vamos a ver pues como eso, o sea, la próxima clase vamos
como hablar sobre todas esas cosas. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces la próxima clase terminamos con este tema y con el último tema de agregación de enlaces. Nos vemos el viernes. Listo, muchas gracias. Ah, profe, qué pena. Hola, Juan. Oye, y entonces yo primero hago STP, por ejemplo, antes de hacer un request RP que está preguntando por la, ¿no? Sí, o sea, lo primero que se calcula es el STP. O sea, eso, si usted calcula el STP para poder empezar a transmitir. Sin calcular el STP, no, o sea, cuando usted los switches enciende, los switches se protegen. Entonces dicen, como, ok, listo, no, primero vamos a detectar bucles y lo vamos a evitar. Entonces, lo primero es STP. Antes de, o sea, se hace eso, se intercambia información, se está seguro que se calculó el STP bien y ya se empieza a transmitir. Siempre primero eso, antes de cualquier otra cosa, de cualquier consulta. Eso, es decir, los equipos pueden hacer consultas ARP mientras se está calculando el spanning tree. Pues ellos no saben que los switches están calculando el spanning tree. Pero los switches no dejan pasar nada. O sea, bloquean todo, o sea, en el inicio todos los puertos están bloqueados. Por eso es que cuando conectamos en Packet Tracer los switches, ustedes han visto que eso se demora un rato en pasar de naranja a verde, porque están haciendo eso. Entonces, si se queda solo en un puntico naranja, es porque bloqueó ese enlace. O sea, ese enlace se definió en el spanning tree que quedó bloqueado. Y el naranja es lo que utilizan pues, los switches normalmente para mostrar que un puerto está como no está enviando tráfico. Pero en Packet Tracer usted tiene el rojo y el naranja. El rojo le dice que está apagado el puerto. Apagado pues así abajo físicamente por comando. Pero el naranja es que está inhabilitado, lógicamente. Listo. Listo, ¿Y muchachos. solo se hace entre switches o eso también cuenta repetidores y Solo en puentes? switches. O sea, en puentes y en switches. Solo en Ah, switches. Repetidores, nada. Los repetidores, porque mira que eso implica unas cosas de direcciones MAC y de protocolos que los repetidores no suben hasta allá. Los repetidores solamente lo que hacen es todo lo que llegue lo reenvía por todos los puertos. Punto. vale. Listo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, profe.